Pues muchísimas gracias por estar aquí, muy buenas tardes. Primero de nada agradecer a Dani Yacero, técnico de Ourense Club de Fútbol, que va a dar a su ponencia luego de este, podemos decir, aperitivo que hemos ter, que é un pouco innovador na Asociación Afiador, que tamén homenaxear non só no capítulo dos adestradores, senón as navallas suizas que se poden chamar dos adestradores e dos equipos que son os delegados, eses que son os primeiros en chegar e os últimos en marchar do campo, os que poden facer de adestrador, de xogador, os que teñen que aturar o árbitro cando chegan, cando marchan, calmar un pouco os ánimos, dar ánimos, pois ese homenaxe que imos dar previamente ante a charla de Dani Yacero, técnico do Ourense Club de Fútbol. É unha iniciativa, verdade, que ben bonita, lembrarse tamén dos delegados, porque moitas veces falase dos árbitros, pódese falar dos axudantes, dos adestradores, pero os delegados son esas figuras un pouco que están aí, que cando se equivocan todo o mundo se fixa neles, cando acertan ninguén se lembra deles, porque parece que teñen que facer todo perfecto. Así que tamén pois ese recoñecemento que se quere facer os delegados, que son psicólogos, adestradores, analistas, fan absolutamente de todos. E para falar desa figura, pois vai abrir este día tan especial para a Asociación Afiadora, abrindo o curso, Raúl Rois, ex delegado do Club Deportivo Ourense, agora delegado da Futgal, que sabe un pouco tamén desa navalla suiza de multiusos, de pasar por todos os lados, de ter que facer absolutamente de todo, e sobre todo esa figura do delegado que tanto acompaña aos adestradores, tal vez moitas veces o confidente de calquera adestrador nos bons e nos malos momentos. Así que Raúl Rois, o delegado da Futgal en Ourense, vai ser quen abra este curso da Asociación de Adestradores Afiador. Gracias, Roberto, muchas gracias a todos por vir. Gracias, Roberto, directiva da asociación, por invitarme e por fixarvos en toda esta representación que hai aquí, que o que dixo un pouco Roberto, que estamos na sombra. Gustaríame puntualizar un tema que dixeche, Roberto: os delegados non aturamos os árbitros. En todo caso, no verde, aturámonos todos a todos, vale? Os árbitros son os deportistas máis que intentan de feito farno na maioría das veces, fan o seu traballo moi ben feito. Bueno, dito isto, vou a cambiar de idioma un pouco en deferencia a Dani, e vou a hablar en castellano. Vale. Bueno, simplemente, corta ya al pie lo que le pidió Roberto, un poco el tema de las funciones de los delegados. Nada, 3 diapositivas para tenerlo un poco claro y dividirlo en dos ramas. Una, lo que es lo puramente reglamentario, y después una diapositiva con una serie de apreciaciones mías, que es un poco lo que yo hacía, o cómo yo basaba mi manera de funcionar, ¿vale? Y dentro de lo reglamentario, las dos funciones, el delegado de campo y el delegado de equipo, que en mi época prácticamente todos los delegados éramos de equipo y de campo, hacíamos las dos funciones. Hoy en categorías regionales también, pero en nacional ya es desde hace 3 años, 3 o 4, obligatorio de las dos figuras, tanto el delegado de campo como el delegado de equipo, diferenciados, ¿vale? Entonces, bueno, como decía, las funciones reglamentarias, vamos a empezar por el delegado de campo. Bueno, parecen muchas, esto es lo que dice el reglamento, artículo 232 del gallego, también es el 232 del nacional, ¿vale? Pero no tiene mucha cosa. El delegado de campo, por sintetizar en una palabra, es un poco, digamos, la persona de seguridad en los partidos, ¿vale? En el que recae que en todo el devenir del partido pues no haya ningún problema ni ningún incidente. Es el responsable, básicamente. En cualquier caso, pues bueno, ya lo veis ahí, pones a disposición de los árbitros, cumpliendo, bueno, sus instrucciones, ofrecer la colaboración al delegado visitante, no permitir que salgan los equipos al terreno de juego hasta que esté completamente hasta que esté totalmente libre, bueno, desalojar el terreno de juego, zona de vestuarios, iros fijando que muchas de estas cosas domingo a domingo no pasan, ¿vale? Después luego comentaré un poquito más profundamente. Bueno, acompañar al árbitro tanto antes como después en el descanso del partido al vestuario,
un poco lo que hablaba antes, función de seguridad, que el árbitro se sienta protegido, custodiar y proteger los ensayos personales del árbitro dentro del vestuario, tema de las llaves, importante, también comentaré después una pequeña anécdota, solicitar la presencia de fuerza pública en caso de que hubiera algún jaleo, aunque básicamente los que estáis aquí todos ya va siempre la fuerza pública a los campos, pero claro, luego viene el fútbol base, viene la primera futsal, la segunda futsal, la tercera futsal, que, porque no hay efectivos, lógicamente, no pueden estar en todos los campos y solamente vienen pues, cuando se les llama, ¿vale? Colaborar con ellos en caso de que haya incidentes, impedir que en las bandas pues, haya gente, salvo los que estén debidamente acreditados, caso de fotógrafos, por ejemplo, fuerza pública. Procurar que el público esté donde tiene que estar y no ande mezclado por las zonas comunes. Y luego, bueno, un tema que tanto el delegado de campo como el delegado de equipo no puede actuar como delegado de campo miembros de la Junta Directiva de la Federación Gallega de Fútbol. Anda por aquí José Manuel, no sé dónde está ahora, que es el vicepresidente de la Federación, pues él no podría actuar como delegado de campo, tampoco como delegado de equipo. En este caso, pues, ningún club ni en el que él está vinculado. Vale. Esto básicamente son las funciones reglamentarias de un delegado de campo. Este año esto se implementó el artículo 232 con todo esto que veis porque detectamos o estamos detectando un problema muy grande fundamentalmente en el fútbol base, que supongo que sois todos conocedores. Bueno, fundamentalmente el problema es con el público, los padres en muchos casos, desgraciadamente, y ahora se le han implementado funciones a los delegados que antes no tenían por temas fundamentalmente jurídicos, ¿vale? Entonces ahora, ya lo veis ahí, el delegado del campo, en colaboración con el árbitro del partido, puede, si pasa algo de lo que veis ahí en los puntos azules, instar directamente, sin necesidad de esperar a que llegue la fuerza pública, a que un grupo de personas o una persona tenga que abandonar las instalaciones deportivas, ¿vale? Pues ya veis ahí, pues por agredir o alterar el orden público, por exhibir pancartas, banderas, símbolos, entrar en el terreno de juego, pues impidiendo que se desenvuelva el juego de manera normal, el tema de los objetos y fumígeros y todo este tipo de cosas, que por cierto se están viendo bastante ahora mismo en los campos de fútbol. No solo las bengalas están prohibidas, también están prohibidos los botes de humo, que hay gente que piensa que los botes de humo no están prohibidos, pues sí que están prohibidos. Yo vi cómo se quemaba un campo sintético con un bote de humo, o sea que entiendo que si te cae una mano en la cara o en algún sitio pues también te lo quemará. Bueno, el consumo de bebidas alcohólicas, eso ya estaba recogido en la ley del deporte, que cada vez también estamos viendo más en los campos de fútbol que se vende o se sigue vendiendo alcohol. Y bueno, incumplir los reglamentos internos del recinto deportivo. Hay recintos deportivos, la mayoría de ellos son municipales y tienen unas normas, pues si alguna de esas normas incumple, el delegado, en este caso de campo, estaría autorizado para esto. Después se diría al árbitro y esto quedaría todo recogido en acta y bueno, se podrían tomar medidas reglamentarias en el caso de que la persona tenga licencia federativa, y si no tiene licencia federativa se trasladaría un expediente, saldría un expediente y se trasladaría a la Secretaría General para el Deporte, al Comité Antiviolencia, ¿vale? Este es un tema que nos está preocupando mucho porque, si bien es cierto que en los últimos años se ha erradicado prácticamente todos los problemas que había de violencia dentro del terreno de juego, ahora es muy residual, puede haber un caso o dos en un año, en una temporada, que hasta cierto punto es normal, porque a una persona se le cruzan los cables y nunca sabes cómo va a reaccionar, pero se nos está trasladando la violencia a las gradas y fundamentalmente en el deporte o en el fútbol base, que es lo que más nos está ahora mismo preocupando. Después, bueno, artículo 234,
El 233 es el que se refiere a los árbitros, ¿vale? El 234 ya sería el delegado de equipo, veis ahí las funciones. Los clubes tienen que designar a uno, que es el representante del partido dentro y fuera del club, dentro y fuera del terreno de juego, ¿vale? Es el que le tiene que dar instrucciones a los futbolistas, pues también antes de los partidos o durante la semana, pues de normas de protección y todo este tipo de cosas, identificarse con el árbitro, darle ahora ya nos damos las licencias, tenemos un sistema tanto FEMIS y categoría nacional como Novanet y categoría autonómica, que ahora va a ser todo Novanet, por cierto, se están ya migrando todos los datos y en toda España va a haber Novanet. Y las asignaciones ahora sí suben por ese sistema, ¿vale? Pero sí, supongo que sigues con el tema de intercambio de camisetas, para contratar con el árbitro. Y bueno, el delegado tiene que asegurarse de que todos los jugadores que han subido las asignaciones son los que van a jugar, para que después no tenga yo el domingo a la noche la llamada de turno, me gusta. Y coño, que metía el 14 y no era el 14, que era el 23. Vale. Asignar el acta, firmar el acta al término del encuentro, que ahora ya no se firma tampoco, hay que dar el código del club. Bueno, tema de lesiones y tal, pues informar al árbitro para que lo recojan el acta también, para el tema de mutualidad y acudir al centro médico. El árbitro tiene la obligación de leer el acta a los dos equipos, o por lo menos, de manera sucinta, las cosas más reseñables, que son las tarjetas, goles, y si hubo alguna cosa muy especial, eso como mínimo. Si se para leer todo, pues perfecto. Ya veis ahí que en caso de que el delegado sea expulsado, que después también hablaré de este tema, asumirá las funciones el entrenador del equipo, y si el entrenador pues también estaría expulsado el segundo entrenador, hasta llegar al capitán, ¿vale? Y como veis ahí de penúltimo, los delegados también podrán solicitar una revisión de licencias. Evidentemente, en categorías superiores o en divisiones superiores es muy raro que ocurra una revisión de licencias porque todo el mundo conoce a todos los jugadores, pero tanto en fútbol base como en fútbol aficionado, categorías más bajas, pues sí que hay muchas alineaciones, bueno, muchas. Hay a lo largo del año bastantes alineaciones indebidas por suplantación de persona, ¿vale? Típico que estamos todos sancionados, mentuados, bueno, estas cosas. Y salen adelante bastantes de ellas. Y por último, pues no poder actuar como delegado, como dije antes, tampoco delegado de equipo, un miembro de la directiva de la federación. Vale, todo esto que acabo de hablar, que acabo de comentar, yo lo resumo en un decálogo que a lo largo de los años, yo estuve 13 años como delegado ya lo dijo antes Roberto, del Club Deportivo Orense. 2 años a mayores fueron los dos primeros en Liga Gallega Juvenil, el primer año, y Liga Nacional Juvenil el segundo año, 15 años en total. Entonces, yo todas estas cosas las resumo en este pequeño decálogo, que son unas funciones prácticas. Creo, humildemente, que no me fue mal en ese sentido de cara al exterior. Y ese decálogo es un poco, vamos a ver, los delegados somos la vanguardia de la imagen del club, no somos aficionados de grada. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy desagradable, yo aún hoy, por deformación, me sigo fijando en esas cosas, es muy desagradable ver al delegado, que en mi opinión es un poco la imagen del club y el representante del club en el campo, en los viajes, en los partidos, pues verlos como, a veces ves que salen de un banquillo como hooligans y bueno, es en mi opinión una desestabilización horrible y una mala imagen para el club, ¿vale? Los colegiados de los partidos, decía antes, los tenemos que aguantar, dirigen encuentros de nuestra división, que es la misma que la nuestra. Primera Ref, tercera Futsal, Liga Nacional Juvenil, porque a veces los delegados, bueno, a veces no, siempre tenemos que tener la cabeza fría en ese sentido, tener eso claro, porque parece que exigimos un poco por encima. Yo creo que para eso está el cuerpo técnico,
que es el que tiene que a lo mejor bueno, pues, ponerse en ese papel, pero los delegados creo que no debemos de ponernos en ese papel. Recibir a los colegiados del encuentro con la consideración debida y acompañarlos al vestuario. Que no llegue un árbitro a un campo de fútbol y llegue el tío pues, con la mochila, la maleta o lo que traiga, y sí, porque conoce el campo, que si no, pues en muchos casos tardaría en llegar al vestuario. Entonces, estar atentos de cuando va a llegar el árbitro, cuando llega, pues eso, acompañarlo, ir hablando ya con él, ir bueno, cogiendo un poco de confianza, si ya lo conocemos pues nada, pero bueno, enlazándolo con el siguiente punto, que debemos de hacer que los colegiados se sientan cómodos en su vestuario, ¿no? Durante el partido ese es su vestuario y una manera pues de que vengan con ganas y de que vengan agradablemente, pues es un poco que el vestuario pues sea, lo consideren, por lo menos durante esos 90 a 100 minutos, pues parte de su casa, por decirlo de alguna manera. Yo, por ejemplo, cuando empecé, ¿qué hacía? Yo me fijaba cuando iba a jugar a estadios pues, importantes, como podía ser bueno, Castilla, cuando jugamos con Castilla, con el Atlético de Madrid, Deportivo, Celta, y ver lo que hacían ellos. Ver lo que hacían ellos en sus campos, son clubes grandes. Entonces, bueno, pues yo eso me fijaba en eso y procuraba trasladarlo en la medida de lo posible con los medios que teníamos en el Club Deportivo Orense, lo trasladaba un poco aquí. Pues, por ejemplo, en la historia del árbitro, pues tenía su nevera, no solo con agua, tenía alguna bebida más, pues tenía fruta. Bueno, me fui molestando con los años en pedir a la prensa que me fueran pasando fotografías de los partidos con los árbitros y las fui colgando en la pared. Y bueno, eso creaba un clima. Tampoco lo hacía para que me quitaran un penalti a favor, a ver si nos entendemos, pero por lo menos para que ellos vinieran a hacer su trabajo de manera cómoda. Y bueno, pues creabas ese clima, ¿no? Un poco ese clima, y luego pues cuando ellos venían a Orense, o incluso me veían y coincidíamos en campos fuera de Orense, pues fundamentalmente aquí pues te decían, hostia, cuando vi el nombramiento que me tocaba venir al Couto, joder, me dio una alegría y tal, porque ellos aquí venían, les gustaba porque estaban cómodos. Bueno, ya lo digo ahí, poner a disposición de los árbitros los medios que tenga el club, sean pocos o muchos, evidentemente, no todos somos el Real Madrid, pero sí, dentro de nuestras posibilidades, podemos hacer ese clima de confianza y de agradabilidad. Bueno, compartamos eso con los colegiados, las alineaciones inventarias en tiempo y forma, no 15 minutos antes de empezar el partido, no que el colegiado tenga que estar llamándonos, venga, va, delegado, tal, no. Ya en cuanto él llega, un poco ya, yo en mi caso, por ejemplo, lo que hacía, ya cuando llegaba yo tenía copia de mis alineaciones, porque tenía que pelear a veces con los entrenadores para que me la dieran, y toda la ropa ya la tenía puesta allí en un espacio en el vestuario, para que vieran con lo que nosotros íbamos a salir a jugar, porteros, jugadores, todo, y alineaciones. Estemos atentos, esto es muy importante, o yo creo que es muy importante, vaya, a los integrantes del banquillo, excepto al entrenador. Los banquillos no pueden ser una verbena, eso es cuestión del delegado. El banquillo tiene que dar imagen de club, imagen de equipo. Y pongo excepto el entrenador, porque el entrenador es el máximo responsable y él sabe lo que tiene que hacer. Y si quiere, yo esto lo hablaba con los entrenadores que tuve a lo largo de los años, si él quiere montar el pollo para perder tiempo, para enfriar el partido, él lo sabe, es su responsabilidad y sabe lo que tiene que hacer. Entonces yo ahí no entraba. Pero lo que no puede ser es que en una jugada se equivoque el árbitro, se levanten 8, 10, 12 tíos en un banquillo, que eso parece un folclore. Vale. Entonces ahí sí que los delegados tenemos que estar atentos. Con el tiempo ya nos van conociendo los jugadores, nos van conociendo el resto del cuerpo técnico. El cuerpo técnico tiene que darse cuenta, por eso digo lo del entrenador, el fisioterapeuta no puede salir a montar el número en un banquillo. Si nos pulsan, ¿qué pasa después? Si se lesiona un jugador. El médico, lo mismo. El preparador físico tiene que estar a lo suyo en la esquina, pues calentando a los jugadores si en ese momento están calentando, y si no, tiene que estar tranquilo en el banquillo para realizar después esa función.
Entonces, repito, eso es función del entrenador. Salvo que el entrenador, que también lo viví, pincha el segundo o tal, oye, enfríame esto. Puede ocurrir, pero ya es orden tuya. Al terminar el encuentro y en el descanso, salgamos diligentemente del banquillo en busca de los colegiados, con el fin de que perciban protección. Una ya porque es una de las funciones, y otra que ellos vean que estás atento de ellos, sobre todo cuando el partido está caliente, que sabes que según acabe, o los jugadores de un equipo o los jugadores de otro equipo van a ir a por él, a recriminarle cualquier cosa. Entonces salgamos rápido bueno, voy a decir a rodarlo no podemos, pero a estar a su lado para poder parar o un poco, bueno, y también importante, poder decirle, por lo menos si es jugador mío, aparta, cállate, date la vuelta cuando juegas una tarjeta. Si es jugador del otro equipo me da un poco igual. Bueno, me da igual. Y luego yo, también una cosa que hacía, que también la ves en campos, que pues el delegado, que a veces al acabar el partido ya va discutiendo con el árbitro ciertas jugadas del partido. Yo eso nunca lo hice. Yo lo hacía en el vestuario. Yo lo acompañaba al vestuario, después de manera sosegada, hablando con él, y nunca, jamás un árbitro me echó del vestuario o me mandó callar, nunca, hablándolo con él de manera sosegada. Oye, pues mira, te equivocaste en esto, o no, enhorabuena por esto, estuviste acertado, tal, y lo hablábamos al acabar, y en muchas ocasiones pues me daban la razón, si es verdad que se habían equivocado, algún ya lo sabía porque tontos no son, y bueno, y no pasa nada, de manera natural, lo hablas, lo dices, y no hay mayor problema. Y después lo mismo, esperemos atentamente a la salida de los colegiados del vestuario, acompañándolos hasta el coche, porque yo ahora, bueno, evidentemente antes nunca me pasó, pero desde que estoy en la federación sí que es verdad que por lo menos, llevo 10 años en la federación y por lo menos 5 veces me han llamado árbitros que están encerrados en el vestuario al acabar un partido y se tiró todo Dios, cerraron el campo y lo dejaron allí solos. Eso en 5 años, o sea, en 10 años 5 veces, en mi opinión son una barbaridad de veces, aunque parezcan pocas, y es que no puede pasar. No sé yo por qué pasa, pero bueno, pasó 5 veces. Y por cierto, no en categorías pequeñas, en categorías relativamente importantes. Y bueno, básicamente esto es un poco lo que me pidió Robert, lo que yo considero que deben de ser un poco las funciones de un delegado, y gracias, o creo yo, de lo cual estoy bastante orgulloso, gracias un poco a que durante todos estos años en los que yo realizaba estos temas, bueno, aparte de otros exteriores a lo que es el campo, desde buscar pisos a jugadores, al colegio de sus hijos y coches y bueno, cualquier necesidad que pudiera tener un poco la navaja multiusos que comentaba Roberto, pues yo creo que gracias a llevar esta política de comportamiento, con los años, pues después tuve la suerte de que me hubieran llamado pues para ser delegado en partidos como pudo ser el Celta Deportivo, que fue una final de la Copa Galicia que se jugó en el año 2008, pues delegado de la selección gallega absoluta en el Galicia-Venezuela que se jugó en Riazor en el 2016, delegado también de la gallega absoluta femenina en la Lomba, bueno, de selecciones autonómicas, en este caso sub-12 en La Estrada y en Madrid, delegado de regiones UEFA en 3 ediciones diferentes, el 23-24, que por cierto Galicia ganó la Copa de Regiones UEFA con Iván Cancel a la cabeza, delegado de la selección absoluta masculina en Galicia, Panamá, en Balaídos, y bueno, el otro día pues a este no me llamaron, a este ya me tuve que apuntar por obligación del partido que se jugó en Vigo por el tema de los incendios. Y bueno, esas veces que me llamaron de la federación podían haber llamado a otro,
sobre todo los partidos que jugaron en Coruña o jugaron en Madrid o tal, pero bueno, me llamaron a mí, lo cual pues me siento tremendamente orgulloso. Y del tiempo que estuve en Club Deportivo Orense, también muy orgulloso porque es lo que os decía, y ya cierro con esto. Representas, en mi caso, yo representaba un club fundamentalmente cuando viajábamos, y al mismo tiempo una ciudad. El club llevaba el nombre de la ciudad y la provincia, y bueno, era muy agradable llegar a campos a 1000 kilómetros de Orense o bajarte de un avión y que la gente pues te preguntara, te dijera y tal, y eso es muy bonito. Conocí toda España gracias a esta función, y conocí a un montón de entrenadores, de jugadores, de los cuales de muchos hoy mantengo la amistad, y es con lo que hay que quedarse en esto, en el mundo del fútbol, las amistades que haces. Y como me dijo un día un jugador, no sé, que un día te coges el coche y estés en Madrid o en Guadalajara o en Cuenca, y que en ese sitio tengas a quien llamar para tomarte una caña con él. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, si no... Unha suxerencia para atender a esta xente que son os delegados, que para hablar de que moitas veces que quedan pechados e demais, tamén debería, suxerencia para a Federación, para o respeto para esta xente, para os delegados, que haxa un tempo máximo de saída dos árbitros. Non poden estar un club unha hora e cuarto en Pereira esperando por un acto, por un árbitro. Non, digo para instalar, porque ti non podes estar unha hora e cuarto. Teño compartido cos delegados que tens que viaxar 500, 600 kilómetros ou 100 ou 200 de estar hora e cuarto esperando a que, vale, que me parece moi bien que ten que chamar a casa, que estén que peinar, que ten que comer a froita, pero unha hora e cuarto esperando. Te contesto rápidamente. Es la pelea de siempre, el tema, los que son delegados, bueno, los que son delegados... No, los equipos que son los que tienen que esperar los autobús. Yo estuve esperando muchas veces, ya por poner un sitio así en Madrid, en Canarias, una hora para que el árbitro acabara su trabajo, pero es que eso no importa. No es mucho tiempo, primero porque ya no es una hora, los jugadores también se duchan, al final esperas... No, pero 45-50 minutos tranquilamente. No, bueno, bien, puede haber casos, lo voy a entrar ahora en eso. Pero no nos olvidemos que el acta de un partido es importantísimo. Y después, la redacción del acta tiene que ser de manera también tranquila, sosegada. Yo me ducho tranquilo y luego escribo. No, sí, pero ahora va todo informatizado, ahora ya está todo más avanzado, no es antes. Hay que escribir igual, hay que pensar las frases, hay que saber lo que para no llevarse su... ¿Y si no está de acuerdo? ¿Esta gente si no está de acuerdo qué? Hay plazo de alegaciones, categoría nacional el martes a las 2 de la tarde, categoría nacional el martes a las 6. En cualquier caso, no es una tragedia tener que esperar 30 a 40 minutos por un árbitro, no pasa nada. ¿Alguna pregunta? No sé qué pasa. No, esperar una hora. Unha anécdota que quero comentar. Os delegados son directivos dos clubs. yo en mi caso no lo era, yo era empleado del club, era el gerente del... Eu podeche contar unha anécdota personal. Yo entré, mira, perdona, entré de delegado de rebote. Pero podeche comentar ahora, xa que o tema do delegado, eu tuve que pedir en mareo, naquela época de ainda se andaba a botar marco, que o árbitro que me expulsara o delegado porque estaba dando unha imagen pésima do Orense. Bien hecho, si era así, bien hecho. Sí, pero que poder tiña eu como entrenador? Pero él era directivo, pero que él era directivo. Ya estaba na arma orde. Correcto. Ahora no se puede. Pero bueno, una anécdota te puedo contar yo. En Reus, que ganamos, anda por ahí, ¿no? Ganamos la Copa Federación en 2008, la primera, porque luego se ganó otra. Reus, el final del partido fue una vergüenza, fue un escándalo. Yo tuve que salir a proteger al árbitro, que pensé que nos mataba, porque la Guardia Civil se afiató para arriba, había unas 2000 personas en el campo, Calderé era el entrenador, montó un circo terrorífico, al delegado lo expulsaron, casi nos matan allí. De hecho, yo hubo un momento cuando vi venir hacia mí, no sé, 500 o 600 personas corriendo por el medio del campo hacia mí, hacia el árbitro, y dos líneas, yo solo dije al árbitro. Y dije, aquí nos matan, porque pensé que no salíamos. De hecho, Ángel María Villar, que era el presidente de la federación en aquel momento, las medallas de los jugadores
me las dio a mí en el vestuario del árbitro, porque no se pudo hacer un acto como Dios manda, porque aquello fue un auténtico festival. Fue una vergüenza. Bueno, son cosas que pasan en determinados momentos, que no pueden pasar, lógicamente, pero pasan. Y yo ahí fue la única vez en mi vida que sí que temí por mi integridad física y vi o me di cuenta de lo que pueden pensar árbitros que están de preferente para abajo. Porque en esa categoría es muy raro que te pueda pasar algo. Segunda B, ahora esta gente que está en primera, bueno, incluso gente de preferente, es muy complicado que a un árbitro le pueda pasar algo. Puede ser, pero es muy difícil. Pero de ahí para abajo sí que pueden pasar cosas, y ahí sentí lo que puede pensar un árbitro de las categorías. Raúl, estaba este señor otro día en Salamanca, digo por lo que acabas de decir, que en Salamanca, no, el delegado de Salamanca es sancionado porque abandonó un árbitro que tuvo que estar Abelino. Claro, el comité de competición aplica a sanción en grado mínimo por hacer eso, por el delegado. Grado mínimo, por abandonar a un árbitro. No sé, no lo sé. También puedo decir que en Caravaca de la Cruz... Sí, no, pero digo grado mínimo, quiero decir... Jugábamos un ascenso, ahí parece algo muy grave. ascendimos, Caravaca, bueno, eso fue otro festival, y el delegado de Caravaca se afectó allí con el árbitro, y yo tuve que acompañar al árbitro del vestuario, y el árbitro llorando, literalmente llorando, por todo lo que había pasado en el partido, y la única persona que estaba con él era yo. Vale, pues muchas gracias. A Raúl Reyes. Hemos ahora pues entregar ese galardón por parte de la Asociación Mafiador también a los delegados que nos acompañan. Puedo decir, no sei, sufridores, amantes do fútbol que tanto lle debemos clubes. E vamos a comenzar a entrega por Celso González Chachu. O seguinte programa no Morgado, delegado do Ourense Club de Fútbol. El delegado de campo tamén, a don Javier Caldas Butra. E por categoría, porque hoxe aquí hemos coa segunda federación, Unión Deportiva Ourense, a Avelino García. A terceira, Poncho Padrón, do Barbadás. En un momento que esté con nosotros, do Centro de Deportes Barco, Fernando Ramos. Hemos conseguido por la preferente Atlético Arroya, Jesús Domínguez Chito. Cada uno de ese equipo de revelación. Marcela, Sian Benín. De la Academia José Manuel Viñeiro Prol. Cinco gels del Sánchez. Vemos cada uno el nuestro, cinco gels del Sánchez. Que vaya ahora. Venga. José Manuel Borrajo, Celanova. Con Paco Bermejo do Pabellón Toures. E a continuación, pues, a segunda parte, robamos el tempo a Dani Yacer, o técnico do Ourense Club de Fútbol, vai nos presentar a Herrera, o team manager do equipo ourensán, esta charla que ven a continuación.